Bueno, buenos días nuevamente. Empezamos clase, ustedes me dirán cómo están. ¿Nos falta algún compañero o compañera para poder iniciar la clase? Buenos días, Licen. Ya la mayoría Hola. de los compañeros ya no tienen luz ahorita. Aprovechemos entonces que nosotros tenemos energía, ¿les parece? Sí, listo. Pues, Bueno, licenciado, A esta hora. sí, aprovechemos. Hola, Olger, buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Aprovechemos entonces, en primer momento, esta clase, como ustedes saben, está determinada para poder realizarlo de manera presencial. Entonces yo había subido una actividad que yo creo que se la tiene que realizar. La presidente me había dicho que en un mensaje no habían podido realizar esta actividad. Entonces, no sé si les parece que con ustedes, si es que tienen a la mano Excel, si es que realmente están con tiempo como para atender esta clase y ver cómo resolver en Excel esta actividad, lo podemos hacer en este momento, aprovechando el tiempo que tenemos energía. Ojalá acá en mi domicilio no tengamos cortes de energía en los próximos minutos y así podamos trabajar tranquilamente hasta culminar la explicación y el ejercicio práctico que les había puesto y que yo pensé que podíamos haberlo resuelto de manera presencial acá en los laboratorios de la Universidad Estatal de Bolívar. Pero bueno, mejor para ustedes que se queden en casa con esta circunstancia que está viviendo nuestro país, por supuesto, con el ámbito de las complicaciones que tenemos de características de energía eléctrica, la falta de conectividad, es entendible esta circunstancia, ¿no? Entonces, yo en este primer momento, entonces, si ustedes me permiten, voy a descargarme esta actividad que yo les había expuesto para que puedan ustedes resolverlo, si es posible, en... en su casa y por supuesto para poder hacerlo acá en la Universidad Estatal de Bolívar. A ver, entonces vamos a compartir y aquí vamos a compartir el sonido, vamos a compartir el video y vamos a ver en avanzado, en documentos, parte de la pantalla. Yo quiero compartirles todo. Acá está. Ahí está. Este es el ejercicio que les había puesto, ¿no? Está en pantalla el ejercicio de transacciones contables. Bueno, ustedes estudian contabilidad, por supuesto. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Aprender nosotros a utilizar la hoja electrónica y poder realizar estas operaciones sencillas, básicas de ingresos, de gastos, transacciones que normalmente se nos pide y que son comunes para ustedes como estudiantes de contabilidad. Me habían dicho que en uno de los mensajes que era imposible, incluso con las consultas que ustedes habían hecho a través de Microsoft. Ustedes saben, Microsoft es el desarrollador de una de las hojas electrónicas, Excel en este caso, y que no podían conseguir realizar lo que se pide en esta actividad, en la cual nuevamente utilizamos una función de sí. Es decir, es un condicionante para establecer que en un determinado momento, en una de las celdas, nosotros requerimos de que exista una opción o exista una condición y a partir de esa condición en una celda que necesitamos hacer algún tipo de cálculo, lo podamos realizar en función de la respuesta que nos da esa información de esa celda, de esa columna, de esa fila, ¿no? Entonces, lo primero que les pido es crear una hoja de cálculo. Bueno, eso lo saben hacer, abrir en este caso Microsoft Excel. Quienes tengan probablemente algún sistema operativo o tengan software libre aplicado a la hoja electrónica, sin ningún problema, el funcionamiento es el mismo. Lo que luego queremos es que diseñemos una tabla de transacciones, es decir, ustedes están trabajando en una compañía, están trabajando en un almacén, están haciendo alguna actividad dentro de su casa. De hecho, esto podría servirles a ustedes para que a su familia, a sus padres o a ustedes mismos les permita tener una tabla de transacciones en la hoja electrónica y saber las fechas en las cuales realizan ustedes los ingresos, es decir, cobran el sueldo,
hay un pago de un arriendo, hay algunos ingresos que no están establecidos formalmente, pero es un ingreso en definitiva, y también los gastos que se van haciendo, ¿no? Pago de luz, pago de internet, el costo del transporte de la Universidad Estatal de Bolívar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que se pide es que diseñen en una hoja. En la primera hoja le ponen hoja uno, tabla de transacciones, el nombre que ustedes quieran a la primera hoja, y ahí empiezan en cada una de las columnas a establecer, por ejemplo, en la columna de la A, digo, pongan la fecha, en la columna B, la descripción, en la columna C, la categoría, es decir, si es que es un ingreso o es un gasto. Por eso pongo entre paréntesis, porque en esta columna es donde vamos a escribir nosotros a partir de la descripción si es que es un ingreso, perdón, o si es un gasto. En la columna D, la cuarta columna, nosotros vamos a poner el monto que corresponde a ese ingreso o el monto que corresponde a ese gasto. Y en la quinta columna el saldo, es decir, cuánto de recursos tenemos producto de los ingresos o cuánto de recursos tenemos de los ingresos menos los gastos, y vamos estableciendo el saldo positivo o negativo que podría existir en aquella columna, que en definitiva es saber cuánto tengo yo en mi cuenta corriente, en mi cuenta de ahorros, en mi chanchito, bajo el colchón, o donde nosotros tengamos la liquidez, es decir, el recurso financiero disponible, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, que es súper fácil y lo vamos a hacer a continuación, solamente les estoy leyendo y explicando qué es lo que se había planteado con este ejercicio, es que vamos a registrar las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, la tabla al menos vamos a poner 10 transacciones ficticias. Si quieren, pueden usar los ejemplos que ustedes probablemente en su casa, en su negocio, en su almacén tienen, que son parecidos a los que hicimos en el ejercicio anterior, en el cual vendíamos computadoras, ¿no? Entonces, la fecha, en la primera columna, ponemos cualquier fecha. Ponemos el 1 de septiembre, ponemos el 2 de septiembre, ponemos el 5 de septiembre, el 10 de septiembre, y así, 10 transacciones. En la descripción, en la segunda columna, en la columna B, ponemos la venta de un producto A, el que ustedes quieran. Si es que vendemos computadoras, si es que vendemos repuestos, si es que vendemos eh, insumos del hogar, etcétera, etcétera. Ponemos la categoría, que fue un ingreso. Ponemos el monto y el saldo, evidentemente, nos va a ir actualizando esta información en base a la fórmula que a continuación en el numeral cuarto les explico. Pongo compra de insumos. Al comprar insumos, estoy erogando un recurso, estoy gastando el monto $200, euros, lo que fuese. Venta de un producto B es un ingreso, lo vendí en 300. Pago de un servicio es un gasto, 150, y así podría ir introduciendo información. Perdón, un ratito, hay un chat que me dice que, disculpe, puede subir la plataforma para poder ayudar a los demás compañeros que no están en el aula. Claro, estamos grabando nosotros la clase, estimada Camila, y una vez que concluyamos esta, me permiten un momentito, por favor.
Mil disculpas, tengo una mascota que llamé al veterinario, ojalá pueda venir pronto. Está, no sé qué pasó, ha comido algo y está un poco enfermito. Sí, se está grabando, estimada Camila, este video lo subiré para que aquellos compañeros que no están en posibilidades de verlo lo puedan hacer luego, ¿no? Entonces, les está explicando en la construcción de la tabla con el registro de las transacciones, ¿no es cierto? Completamos la tabla entonces con las 10 transacciones ficticias. Nos aseguramos de incluir 5 ingresos y 5 gastos para que esté equilibrada la tabla y podamos tener una referencia de manera que obviamente eh, podamos hacer el ejercicio. Entonces, 5 ingresos, 5 gastos con los montos ficticios cada uno de ellos y a partir de ahí, por supuesto, viene lo lindo de este ejercicio, ¿no? Calcular el saldo. Entonces, en la primera fila, que corresponde a la venta del primer producto, que en este caso sería porque si ustedes ven las columnas es A, B, C, D y E. En la columna E2, porque en realidad estamos nosotros calculando en función de las columnas y las filas que nosotros estamos estableciendo. Yo pongo y digo en la columna E, ¿no es cierto? Que es la del saldo, es la quinta columna. Vamos a hacer una fórmula. Siempre les digo a ustedes que antes de utilizar una hoja electrónica o utilizar una herramienta informática, es necesario entender qué es lo que está ocurriendo. Y ustedes están estudiando contabilidad y auditoría y que podría ser, creo yo, un ejercicio que les podría servir de manera manual antes de pasar a la forma automatizada, porque Excel no es que hace automatizadamente las cosas. Tenemos que necesariamente tener claro cómo funciona un sistema en el cual se generan saldos frente a ingresos y gastos en una cuenta, en un almacén, en lo que fuese. Entonces, para saber el saldo que existe en una cuenta corriente de ahorros, de una caja chica que nosotros llevamos en el negocio, para saber cuánto tenemos de ingresos y gastos y cuál es el saldo que tenemos al final de la semana, de la colación, de los recursos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelitos, quien fuese, necesitamos saber cómo funciona el proceso, cómo se implementa el proceso para saber los saldos. Entonces, ¿cómo sé el saldo de lo que yo tengo en mi bolsillo o no lo tengo y tengo una deuda al final de 10 transacciones? Es evidentemente sumando todos los ingresos y restando todos los gastos. Y ahí sé el saldo que tengo. Entonces, lo que digo yo acá en esta fórmula 4, en el numeral 4, cuando calculamos el saldo, es que en la columna E, la que está establecido el saldo, debemos usar una fórmula para calcular el saldo acumulado después de cada transacción. Entonces, ¿qué quiere decir acumulado? Claro, el primer saldo de la primera transacción va a ser o negativo o positivo y dependiendo de que si fue un ingreso o si fue un gasto. Si fue un gasto, evidentemente empieza con negativo y si fue un ingreso, empieza con positivo. Y a partir de ello, pongo, es la fórmula, si está establecida acá, o sea, les pongo hasta la fórmula para que no tengan que buscarla, es si, igual si, abro paréntesis, si C2, es decir, si en donde yo tengo en la columna que puse ingreso o que puse gasto está un ingreso, entonces el valor del monto tiene que ir acá en el saldo. De lo contrario, le resto. Es así. Si es que busca el texto en la columna de las categorías, que es el C2, la palabra ingreso, entonces el valor que está en la siguiente columna, en la columna 4, en donde está la columna D y el valor de la celda 2, voy a escribir en el saldo ese valor. De lo contrario, va a ser negativo ese valor y tomo ese valor poniéndole en el saldo negativo. Esa es la fórmula que se tiene que poner en la columna E2.
Ya lo vamos a hacer en Excel, pero les estoy explicando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongo un condicional que ustedes tranquilamente, de manera manual, lo pueden pensar, lo pueden escribir, lo pueden hacer. Cuando nosotros tenemos un ingreso, ese valor va a ir siempre al saldo de manera positiva, ¿no? Va a seguir sumando al saldo positivamente. Y si no es un ingreso, va a ser una resta al valor que corresponde en el saldo acumulado y eso va a continuar un proceso después de 10 transacciones para saber si es que es positivo o negativo el saldo acumulado que tengo después de 5 ingresos y de 5 gastos, que en este caso es ficticio. Porque necesitamos saber, pues, si tenemos saldo en la cuenta positivamente, si tenemos $1, $10, si tenemos 30, 50, 60 o si no tenemos y más bien ese saldo acumulado negativo es una deuda. Entonces, para las celdas siguientes, en este caso sería E3, que es la segunda transacción, en la celda E3, que es de la columna del saldo, en la segunda transacción, la transacción 4, etcétera, lo que tenemos que hacer es sumar la celda inmediatamente superior más la misma fórmula, subiéndole, perdón, mandándole a que calcule si es que, y verifique si es que en realidad es un gasto o es un ingreso. De lo contrario, tome ese valor, si no lo reste. Si toma ese valor y lo reste. Y al final, por supuesto, toda esta fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo para copiarla y así el saldo acumulado será para todas las transacciones. Entonces, lo importante aquí es entender el mecanismo. Me detengo nuevamente para explicar esto y decir, un saldo entre ingresos y gastos siempre va a ser positivo si es que hay muchos más ingresos, valores que producto de una venta lo tenemos y gastos, por supuesto, si estamos erogando esos recursos financieros. Y lo importante es saber el mecanismo de funcionamiento de aquello. Un gasto siempre va a ser una suma positiva hacia el saldo acumulado y, por supuesto, un gasto va a ser una resta a ese valor acumulado. La fórmula está aquí, le puse la fórmula, excepto que, claro, esta coma, lamentablemente, en el momento de la captura de la impresión, es un punto y coma, pero ustedes ya las fórmulas de la semana anterior que hicimos esta, este ejercicio se dieron cuenta, entonces, mil disculpas, sí, acá en vez de esta coma es un punto y coma. Acabo de verificarlo, ¿no? Acabo de verlo. Entonces, ingreso, punto y coma, D3, punto y coma, menos D3. Le estoy diciendo que en la celda E2, en donde se hace la primera transacción del ingreso, la sumamos a un condicionante de la categoría C, es decir, del valor que estamos poniendo nosotros acá, si es que es gasto o ingreso, y verificamos si es un ingreso. Si es un ingreso, sumamos ese valor al saldo, de lo contrario lo restamos. Es por eso este signo menos D3 menos el valor que está en la columna D en la segunda transacción. Copiamos esa fórmula de la segunda fila hacia todas las filas de la columna del saldo y ahí va a irse actualizando el saldo acumulado. Estas dos fórmulas son importantes que ustedes sepan cómo funciona. Vamos a ver en el ejercicio, vamos a hacer con ustedes. Ojalá tengan Excel a la mano y puedan hacer tranquilamente este ejercicio, que como digo, lo chévere hubiera sido hacer acá en el laboratorio. Bueno, ustedes están al frente de la pantalla, están en un celular, no sé de qué manera están conectados con esta dificultad que tenemos ahora de la energía eléctrica y evidentemente todos tenemos estos problemas en ocasiones. Si no recuerdo la semana anterior que yo estaba totalmente liado, complicado con una computadora que no era la mía y tenía la otra que a ustedes les proyectaba manchas negras y no podían ver ustedes las pantallas que se compartían. Pero bueno, ahora hemos solventado esa dificultad y vamos a trabajar en este ejercicio, ¿no? Lo interesante, en el numeral 5, ¿qué es lo que yo quiero? Ustedes tienen un jefe, un gerente, tienen alguien que quiere saber, bueno, dígame cómo estamos en esta semana, deme un informe financiero y quiero, por favor, lo más sintético posible. Entonces ustedes nos van a decir, mire, el 1 de septiembre tuvimos un gasto, un ingreso de 500, el 2 de septiembre tuvimos una compra de insumos y gastamos 200, el 5 de septiembre tuvimos una venta de un producto B y tuvimos un ingreso de 300. No, quiere un informe financiero, un informe contable
financiero resumido que me diga, bueno, ¿cómo estamos? Tengo 1.800 en la cuenta, tengo cero en la cuenta, más bien tenemos un gasto importante, una deuda de 1.300, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? En la primera tabla, en la primera hoja, ya les planteo yo que ustedes tomen en consideración estos valores, ¿no? Y lo segundo es de que creemos ese informe financiero en una nueva hoja. A esta hoja le ponemos hoja 2, informe financiero, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí lo que queremos es poner en una fila, una columna, total de ingresos. En una fila abajo de los ingresos, el total de gastos y el saldo final. Y aquí vamos a usar las mismas funciones sumar sí para calcular los totales según la categoría, ¿no? Entonces acá les pongo incluso el cálculo en el informe financiero. Entonces les digo concepto y monto, total ingresos, total gastos, saldo final. ¿Cuál es la fórmula? Les pongo la fórmula. Sumar sí, abrimos paréntesis. Hoja número uno, si es que le pusieron hoja número uno a la hoja anterior, si le pusieron ingresos y gastos, si el nombre que le hayan puesto a la hoja anterior, con un signo de interrogación abriéndola, cogen toda la información correspondiente a la columna C, en donde en esta columna C es aquella en la cual vamos a determinar, nosotros obviamente en esta columna le pusimos que es de características de texto, para que verifique y vea si es que está la palabra ingreso de la hoja uno, tome todos los valores de la columna D. Entonces vamos y ponemos un condicional. Le decimos a la hoja 2 en esta fórmula, vaya a sumar todo de la hoja uno. Cuando usted encuentre en la columna C la palabra ingreso en texto, tome de la columna D todos los valores y súmelos. Es un total de ingresos. Total de gastos. Sumar sí. Abrimos paréntesis, vaya, le decimos al Excel, a la hoja número uno, agarre de la columna C, en donde está la descripción, si es que es ingreso o gasto, y busque el texto gasto. Si es que encontró gasto, inmediatamente busque en la columna D todos los valores de la hoja uno que encuentre y súmelos. Bueno, y ya luego el saldo final es eh, un, eh, una resta simple de total de ingresos que encontró menos el total de gastos y ahí tienen el saldo final. Entonces, estas fórmulas de sumar sí, estas fórmulas condicionales de que al poner sí, nos da la posibilidad a nosotros y a ustedes como contadores de ir estableciendo y instrumentalizando herramientas importantísimas que en un momento determinado son mucho más flexibles que aquellas que son muy rígidas cuando las fórmulas no tienen estos condicionantes. Entonces, ustedes, por ejemplo, en este caso van escribiendo la fecha, le ponen esa columna de formato de fecha, le ponen los datos de texto a los ingresos y gastos para que funcione el condicionante, porque lo que va a buscar en esta condición sumar sí es de que si es que está ingreso o si es que está gasto, entre comillas, busque el texto ingreso, se va a la columna cuarta de la D y busca todos los rubros que son números ahí y lo suma. Si es que es el texto gasto, nosotros lo que vamos a hacer es, perdón un momentito, por favor. Lo que vamos a hacer es tomar ese valor e irle sumando. Un segundito.
Entonces, en este sentido, lo que permite hacer esta fórmula, como les digo, es trabajar en varias hojas, ¿no? Está una hoja en la cual tenemos los datos de los ingresos, los datos de los gastos. En la otra tenemos cálculos o informes financieros. Podemos hacer otra hoja en la cual mostramos gráficamente los ingresos y los gastos. Podemos hacer otra hoja en la cual manejemos caja bancos, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio es súper importante, súper chévere y lo vamos a desarrollar en este momento con ustedes para que puedan ver cómo se puede hacer esto. Entonces, la entrega era enviar este archivo de Excel con su apellido y aquí hay una particularidad. En el último ejercicio, yo les explico y les digo qué es lo que quiero que ustedes hagan en cada uno de los procesos en los cuales tenemos este tipo de prácticas. Ojalá hubiésemos podido estar en la universidad. La coordinadora me ha enviado un cronograma y me dice que hay una disposición del rectorado que hay que hacerlo de manera virtual y lo estamos haciendo, pero se aprende mucho más cuando estamos en el laboratorio, están con el profesor y sobre todo en estas que son asignaturas muy prácticas, poder realizarlo en presencia del profesor para que nos pueda ayudar. Entonces, lo primero es, para hacer esto, saber cómo funciona. Y funciona a partir de el conocimiento de un sistema en el cual se establece la posibilidad de conseguir los saldos de una caja chica, de una cuenta cualquiera en la cual se establecen ingresos y gastos. Los ingresos son sumatorias al saldo y los gastos son resta a ese saldo. Eso hay que saberlo. La fórmula la pongo aquí y cómo la fórmula va a saber si es un ingreso o un gasto para que ustedes lo hagan automáticamente. Imagínense ingresando ustedes rubros y tener que estar diciéndole a la hoja electrónica si es ingreso y gasto es realmente un trabajo extra. Entonces ustedes van diciendo y ingresando los montos, inmediatamente le autoriza, perdón, le actualiza el saldo el sistema, ¿no? Y así funciona de esta manera. Bueno, dejamos de compartir esto. Permítame, hasta ahí entendible en la parte teórica o necesitan una explicación extra de la tarea que tenían que realizar. No, licenciado. Yo La parte opino teórica. que una explicación extra como para entender mejor. Lo hacemos en la práctica y ahí ustedes van viendo cómo funciona. Sí, por favor, licenciado, eso sería lo más. Ya, hasta ahora todavía está un poco oscuro. Bueno, vamos a abrir Excel. Documento en blanco. Permítame compartir. Bien. ¿De acuerdo? Ahí está Excel. ¿Se puede ver? Sí, Licen. Sí se puede ver. Si no tengo retroalimentación es complicado, entonces díganme sí, no, lo que sea. O si no, yo sigo linealmente y ustedes me siguen. ¿Hecho? Vamos a deshabilitar control flotante. Eso, ahí me permite trabajar mucho mejor. Bueno, voy a ver esto. Entonces me dice que acá creamos una nueva hoja de cálculo. Creamos una nueva hoja de cálculo. Entonces voy a grabarla, voy a poner guardar y le voy a dar un nombre. En el escritorio le voy a poner ejercicio eh, número 2. Guardamos. Está el ejercicio número 2. ¿Qué me dice el ejercicio? Instrucciones. Primero, crear una hoja de cálculo, una nueva hoja de cálculo, abrir Microsoft Excel y crear una nueva hoja de cálculo. Diseñar la tabla de transacciones. En la primera hoja, entonces le voy a poner aquí, hoja 1, o el nombre que ustedes quieran ponerle. Eh, transacciones. Ojo con el nombre, tiene que estar justo lo que ustedes quieren que esté, porque de lo contrario, cuando luego en la segunda hoja vayan ustedes a poner, y acá le ponemos informe, tiene que verificar que es justamente ese nombre. Transacciones e informe, dos hojas, ¿no es cierto?
Bien, luego nos dice, en la primera hoja, crea una tabla con las siguientes columnas. En la A le ponemos fecha. En la columna B nos dice descripción. Excel y hoja electrónica y contabilidad y cualquier asignatura que es de manera práctica, si no se lo hace como matemáticas, como física, como ingeniería de sistemas, programación, lo que fuese, si no se practica, si no se lo hace, muy difícil aprender. Teóricamente no funcionan estas asignaturas. Eh, categoría, entonces acá ponemos categoría, le ponemos, aquí va a ser o ingreso o gasto. Muy bien, nos dice en la columna D va el monto y en la columna E va a ir el saldo. Perfecto. ¿Qué hacemos? Para que no esté así amontonado, para que no esté feo, bueno, le damos formato, le ampliamos la fecha no tanto, la descripción un poquito más, la categoría ingreso o gasto, el monto, el saldo, le marcamos estas columnas, le ponemos centrado, centrado, si quieren le ponemos colorcito a las letras, color rojo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice acá que una vez que estén todas las siguientes columnas con fecha, descripción, categoría, ingreso, gasto, monto, saldo, vamos a registrar las transacciones. Entonces, la tabla tiene en el tercer numeral del ejercicio, nos dice, complete la tabla con al menos 10 transacciones ficticias y asegurémonos de incluir tantos ingresos como gastos. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, en la columna de la fecha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces son 10 transacciones, es del 2 al 12, lo marcamos porque son 10 transacciones. ¿Y qué formato va a tener esa columna? Es- perdón, Gabriela, no le escuché. ¿Era una pregunta o...? Bueno, en la fecha ponemos qué tipo de información es la que vamos a poner en esa columna para que no tengamos ningún inconveniente al ingresarlo. Es general, texto, número, es moneda, es contabilidad. Entonces ustedes se van acá en la pestaña de inicio, en donde dice esta pestaña general, formatos de número, y de la columna, pongamos una fecha corta o fecha larga, la que ustedes quieran, fecha larga. Entonces, en el momento en el cual ustedes ponen 1-9, inmediatamente, ay, perdón, ahí está, fecha corta, 1-9-24, 2-9, por ejemplo, miren un ratito, desde la 2 a la 12, le ponemos fecha corta, para no tener que estar. 3-9, digamos que hay una transacción el 6 de septiembre, digamos que hay otra transacción el 8 de septiembre, digamos que hay otra transacción el 9 de septiembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 10 de septiembre, digamos que hay otra el 13 de septiembre, digamos que hay otra el 15 de septiembre, digamos que hay otra el mismo 15 de septiembre y que hay otra el 17 de septiembre. Ay, perdón. Bueno, no dejemos del 13 de noviembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más. El 14 de noviembre. Ya. Acá en la descripción nos dice que pongamos
¿Dónde está? En la descripción nos dice que pongamos qué es lo que hemos hecho. Entonces, quienes manejan algún almacén o lo que fuese, aquí saben que este va a ser un formato de texto. Ponemos acá, nos vamos a general y nos vamos a texto. Le formateamos toda la columna de la descripción a una columna de texto. Y empezamos a introducir la información. Venta del producto A nos dice, acá ponemos compra de insumos, nos dice en el ejercicio, compra de insumos, nos dice venta de un producto B. En el ejercicio nos dice hasta la cuarta descripción, pago de servicios. Acá pongamos venta, producto C. Acá pongamos venta de producto D. Una, dos, tres, cuatro, y me falta otro. Y pago de luz, venta del producto A nuevamente. Y ahí pongamos pago agua, pago internet. Porque tienen que, recuerden ustedes, estar equilibrado tanto los ingresos como los gastos, 5 cada uno, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto, estos podemos evitarlos. Perfecto. Bien, vamos a ponerles en negrillas para que se pueda ver un poco mejor. Ya está. Bien, hasta ahí estamos. Nos hemos Sí, inventado, sí, nos hemos inventado ventas y compras y ventas. Bueno, ¿qué es una venta del producto A? Es un ingreso. Hemos vendido un producto A. En el ejercicio nos dice que es un ingreso. Entonces nosotros ponemos acá ingreso. Hay que ver la forma en la cual escribimos. Si es que son minúsculas, si es que son mayúsculas, tienen que darse cuenta que eso. Si, por ejemplo, pongo la primera con mayúscula, esto es importante para escribir la fórmula condicional. Si es que pongo todo con mayúscula, es importante para la condicional. Entonces, pongamos, en este caso, ingreso con mayúsculas. La compra de insumos es un gasto. La venta de un producto es un ingreso. El pago de un servicio es un gasto. La venta de un producto es un ingreso. La venta de un producto es un ingreso. El pago de luz es un gasto. La venta de un producto es un ingreso. El pago del agua es un gasto. Y el pago de internet es otro gasto. Bien. Entonces, esta columna, una vez ingresado al texto, le voy a formatear, le voy a poner centrado, etcétera. Y aquí viene lo importante. Tienen ustedes que igualmente decirle a esta columna qué tipo de información o de dato es la que ustedes van a poner en esta columna. Y como todos saben, es texto, ¿no? Hemos formateado toda esta columna con texto. Acá es texto, acá es fecha y acá empieza la información en la columna de los montos, de manera que pongamos formato de número, un separador de miles y hipotéticamente, si es que hay negativos, que exista negativo. Y acá igualmente, formato de número y con separador de miles, y si es que hay negativo,
exista también la posibilidad de ponerle negativo. Bien. Acá empezamos a introducir los montos. He vendido el producto A, según el ejercicio, es 500. Entonces acá pongo 500 y bajo. ¿Sí ven? Tiene dos decimales y es formato de número. Compra de insumos nos dice en la fila 2 según el ejercicio, y ponemos 200. Según el ejercicio, el ejemplo, venta de producto B, 300. Ponemos la columna de 300. Pago de servicios es la cuarta información que nos da en el ejercicio. Es un gasto de 150. Y los otros ya son inventos nuestros, ¿no? El producto C lo he vendido, digamos que cuesta 300. La venta del producto D, digamos que es de $70. El pago de la luz, digamos que yo he consumido $38. La venta del producto A nuevamente son $500. El pago del agua, digamos que está carísimo el agua, son $40. Y el pago de internet, no sé cuánto se paga. Tenemos un contrato súper caro con 1 giga de velocidad y tal, 60. Bien, hasta ahí alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran ustedes, grabémosla, que quisieran ustedes, este preguntar. Estamos hasta el numeral 3 del ejercicio en el cual yo les pido que se registren las transacciones, completar la tabla con al menos 10 transacciones ficticias y que nos aseguremos de incluir tanto ingresos como gastos, ¿no? Entonces, el mismo número de ingresos y gastos para que se vea el ejercicio de una manera que sea mucho más ilustrativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, está claro, Inge. Sí, sí está claro, Melanie. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a ponerle verdecito. Ahora, aquí viene lo interesante. Déjenme grabar y voy a compartirles esto. ¿Dónde está el Zoom? Bien, ahora nos dice, calculemos el saldo. En el ejercicio nos dice, en la columna E de saldo, tenemos que utilizar una fórmula para calcular el saldo acumulado después de cada transacción. La fórmula en la celda E2 debería ser, es igual así, abro paréntesis, la columna 2, es decir, C2, si es igual a ingreso, tome el dato de D3 y póngalo en la columna E2, en la celda E2. De lo contrario, póngale negativo este valor en esta columna. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces nos dice, si abrimos la fórmula, es igual, ponemos si, la fórmula sí, abrimos paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí nos dice, verifiquemos si en la columna C, en la celda, en la fila 2, columna C, fila 2, está la palabra ingreso. Entonces, sí, C2, si C2 es igual, abrimos estas comiditas, está la palabra ingreso, ay, con mayúsculas, perdón. Si está ingreso, cerramos comidas, ¿qué nos dice? Entonces, tome ese valor de la columna D2, caso contrario, negativo D2 y cerramos. Miren ustedes la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Se ve la fórmula? Es la misma fórmula que les puse yo en el ejercicio, en el ejercicio enviado.
Excepto que, mil disculpas, está coma y no punto y coma, pero eso ya lo saben ustedes. Lamentablemente en la impresión de PDF el punto y coma no está, ¿no? Entonces, sí, abrimos paréntesis, en la columna C, en la fila 2 hay la palabra ingreso, tome el valor de D2 y póngalo en la columna E2. De lo contrario, réstelo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. ¿Está entendido? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué les digo yo? Tenemos que hacer un cálculo del saldo acumulado. ¿Y cómo calculamos el saldo acumulado? Utilizando el valor que está inmediatamente arriba en la columna y mandamos nuevamente a hacer una comprobación de esta fórmula para ver si en la categoría de ingresos es un gasto o ingreso para saber qué hacer con el monto ingresado en la columna D. Y les pongo en el ejercicio que la fórmula para utilizar es este valor de 2 lo sumamos a un condicionante si es que en C3 está la palabra de ingreso, tome este valor y súmelo. De lo contrario, lo resta. Entonces veamos cómo queda. Acá nos dice que este valor será igual a el valor de E2, ¿no es cierto? El valor de E2 más el condicionante. ¿Cuál es el condicionante? Si, abrimos paréntesis, en la columna C3 es igual, abrimos comillas, es ingreso. Miren, se me marca la columna y la celda en donde va a hacer la verificación. Si es que está ingreso, ¿qué hace? Tomamos el valor de D3. Si ven cómo se sigue marcando, de lo contrario, reste D3. Cerramos y le damos. Miren ustedes, teníamos un saldo de 500, fue la primera venta que hicimos. Entonces, ¿cuánto tenemos en la caja chica? 500. Compramos insumos, gastamos 200. ¿Cuál es el saldo acumulado actualmente? 300. Porque hemos utilizado los $500 para pagar los 200, entonces el saldo es 300. ¿Qué hacemos con esta fórmula? Esta fórmula va a servirnos para las siguientes celdas y calcular el saldo acumulado. Ustedes saben que esa fórmula para copiar y pegar acá en Excel, control C, bajamos hasta donde queremos copiarla y le damos Enter. Aquí está el saldo acumulado de cada una de las transacciones que nosotros hemos realizado en nuestro almacén, en nuestra caja chica o en donde ustedes saben. Entonces vamos a ir verificando manualmente porque hay que saber cómo funciona de manera manual para que podamos instrumentalizarlo de manera automática. Entonces tenemos 500, restamos 200, nos queda 300. Hemos vendido un producto B en 300, el saldo acumulado es 600. Tenemos un pago de servicios de 150, entonces estos 600 restados 150 nos queda 450. Hemos vendido un producto C en 300, sumamos 450 más 300, nos da 750. Hemos vendido un producto en 70, estos 750 más 70 son 820. Hemos pagado la luz, de estos 820 restamos 38, nos queda 782. De estos 782 vendemos 500, nos queda 1282. Pagamos de esos 1282 40, nos queda 1242 y restamos 60 porque hemos pagado el internet, nos queda 1182. Supongamos que hipotéticamente un gasto, aquí por ejemplo, voy a poner el ejercicio, está grabado, hemos pagado luz una barbaridad.
y hemos pagado no 38, sino 900. Vamos a ver qué pasa. Miren inmediatamente el valor del saldo. Si teníamos 820 y hemos pagado de luz 900, el saldo inmediatamente se pone en rojo y negativo. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula que hemos establecido que calcula el saldo acumulado en función de que el monto que hemos ingresado en la columna D verifica si es una categoría de ingreso o de gasto que está establecido en la columna C. Esta era la primera parte para calcular el saldo en el numeral 4 del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Me quedo aquí para que ustedes puedan hacerla, para que puedan preguntarme, etcétera, y poder seguir avanzando. Está Melanie, Olger, Gabriela, Álvaro, Gisela, Camila. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta en este momento? Johnny. Buenas. No, Licen, no, por el momento ninguna pregunta. ¿Pero si está entendido o hay alguna dificultad en esto? Parece que no. ¿Pero está usted siguiéndome en Excel, Melanie, o no? Y no, estoy anotando yo. Bueno, este video, como ustedes saben, va a ser subido al entorno virtual, este video síncrono de esta clase. Teníamos programado el encuentro de características presenciales en el laboratorio de la Universidad Estatal de Bolívar, pero bajo esta disposición yo he dicho, miren, es muy complicado tratar de enseñar Excel virtualmente. Hay un montón de videos, hay un montón de tutoriales, hay un montón de cosas, pero como les digo, si no se practica, si no toman en consideración que esta asignatura es informática aplicada a la contabilidad y estos ejercicios van a ser tomados mucho más profundos, mucho más complejos en la evaluación en la semana número 8. Estamos a la mitad de la evaluación, estamos a mitad del primer parcial. Si es que no toman en consideración que estos ejercicios tienen que realizarlos, lamentablemente el Excel no se aprende solo. El Excel no hace solo las cosas. Como digo, están las fórmulas, les he dado yo los ejercicios y hay que hacerlos, hay que practicarlos. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio, ¿no? Lo grabo y es en la hoja de las transacciones en donde nosotros vamos estableciendo los criterios condicionales en los cuales verificamos que en la columna C exista ingreso o gasto y ese monto que está en la columna del monto va a la columna del saldo a hacer el ejercicio de un cálculo. Ustedes estudian contabilidad y tienen que saber si es que el recurso que está ingresando financiero es un ingreso o es un gasto para tener un saldo al final, ¿no es cierto? ¿Qué más les pido? A ver, permíteme. Hay que crear podemos poner entonces acá también eh, una, pongamos una descripción, la cual podemos poner acá, total en el banco, total en la caja chica, y hacemos justamente una fórmula de que esto es igual a lo que tenemos nosotros en el banco. El valor que tenemos en E11. Esta será igual a E11. El valor que se obtenga en E11 será el valor que nosotros tengamos en el banco, ¿no? Podemos hacer los cambios que quieran. Si es que, por ejemplo, el ingreso o el gasto en algún momento fue mayor, aquí $400. Ustedes ven que el total en el banco es menos $40. Si es que el gasto fue menor de $200, ahí se actualiza total en el banco 160 y así. Está actualizado este sistema de manera que las fórmulas permite que en un momento determinado que nosotros modifiquemos los montos, incluso si es que acá le pondríamos ingreso y no gasto, esto se modificaría, ¿no? Pongamos que acá, en vez de que sea un gasto
Le ponemos ingreso, inmediatamente esto se modifica. ¿Sí se ve? Vayas un check, un condicional de qué es esto, si es un gasto o es un ingreso, e inmediatamente hace una resta o una suma. Preguntas. ¿Todo está entendido? Sí, Licen, de mi parte sí. ¿Seguro me lo ha? Ya podemos hacer entonces la práctica, Sí, ¿o sí, no? de mi parte sí, no sé los demás compañeros. Pero lo interesante sería que participen, que me digan o qué sé yo. Al menos esta primera parte es súper fácil. Eh, Vamos a grabarla y vamos a la segunda parte. Hecho, vamos a la segunda parte del informe. Entonces, ¿qué nos dice en la práctica? ¿Qué nos dice la práctica? Bien. Lo segundo es crear un informe financiero, ¿no? Entonces acá vamos a poner nosotros donde ustedes quieran informe financiero. Ponemos con negritas, le cambiamos más amplio, texto, lo que ustedes quieran. Ahí está, informe financiero. Eh, Acá nos pide que hagamos una columna en la cual se ponga el concepto y monto, ¿no? Entonces acá ponemos concepto y acá ponemos el monto. Nos ampliamos, ponemos negritas, pero le podemos dar la forma que ustedes quieran. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que queremos hacer. En el concepto nos dice, queremos saber el total de ingresos y acá total de gastos y nos pide saldo final. Bien, ¿cómo lo hacemos? No podemos hacerlo manualmente, porque tendríamos que irnos acá y decir, a ver, total ingresos, no lo sé. Total gastos, no lo sé. Quiero un informe financiero. Lo único que sé es que tengo totalmente en el banco. Pero digo, ¿y cuánto gastó? ¿Y cuánto de ingresos tenemos? Entonces nos vamos a la hoja de informes y acá en el monto les digo yo, miren, en el total de ingresos lo que tienen que hacer es un condicional de sumar sí. Irse a la hoja de las transacciones, bueno, yo le di el nombre de transacciones y verificar si en la columna de C está, y acuérdense, la columna C era aquella que yo determinaba qué tipo de transacción es, si es que es un ingreso o si es un gasto. Si es que es un ingreso, súmelo y póngale acá. Entonces vamos a ver cómo funciona. Acá en el monto entonces nos dice, miren, haga un ejercicio de sí, ¿no es cierto? Y nos dice sumar sí, porque es el ejercicio de saber si es que en realidad está todos los ingresos calculados. Sumar sí, y le mandamos a que verifique en la hoja correspondiente. ¿Y cómo se llama nuestra hoja? Transacciones. Tran, ahí, transacciones. Pero sé, ¿cómo sé que es una hoja? Ah, es que tienes que ponerle este símbolo
de exclamación. Luego le mandamos a ver si es que va a ser desde la columna C, nos podemos ir acá si quieren, desde la columna C2 hasta la C11, verificar si es que es un ingreso o un gasto. Entonces nos vamos acá, sumar transacciones de el rango de la columna C, ¿no es cierto? Desde la C2 hasta C11. ¿Qué más nos dice? De lo contrario, ahí, y verificar si es que es ingreso. Con mayúscula le pusimos. Uy, 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 uy. Si es que eso ocurre, punto y coma, uy, punto y coma, transacciones va a la D a sumarnos todo. Desde la D2 hasta la D11. Aquí están todos los ingresos. Sumar sí, vamos a la hoja de transacciones, todas los ingresos o gastos, verifique si es que es ingreso o gasto el texto. Si es que encuentra ingreso, súmelo. Si encuentra gasto, no haga nada. Aquí nos dice esto. Sumar sí. En transacciones, en la columna, desde la fila 2 hasta la fila 11, encuentra ingreso, copie todos los datos de D2 a D11 aquí, porque le decimos sumar. Entonces, todos los ingresos que hemos tenido es de 1611. Aquí le podemos poner que es de moneda, poner que es número, y al número le podemos decir que sea positivo o negativo, usar separador de miles y que sea negativo, por ejemplo. Total de gastos. Igualmente le vamos a poner que sea de número y que sea negativo, en el caso de que sea negativo, y de hecho va a ser. ¿Cuál sería la fórmula acá? Es la misma que yo les estoy poniendo acá. Le copian esta de acá y le pegan acá. Control C, Control V. Y tenemos el total de gastos. Pero no queremos saber, pues, si es que son los ingresos, sino las transacciones de los gastos, desde C2 hasta C11. Entonces acá, desde C2 hasta C11, y queremos sumar todos los gastos, no los ingresos. Entonces acá el condicional es sumar sí. Encuentra el texto de gastos en la hoja de transacciones, en la columna de los gastos e ingresos desde la fila 2 hasta la 11 y aparece gastos, sume usted todos los valores que encuentre desde D2 hasta D11. Uy, pero, a ver, esperen un poquito. Y esta sería la diferencia. Esta sería igual a F 5 menos
F7, lo que está en la columna 7. Y ahí le da. Tenemos 500. El saldo final que, uy, 160 no. A ver, déjenme un ratito. Saldo desde D2, desde D2 hasta, aquí está la forma. Perfecto. 2 hasta D11. D2 hasta D11. Sumar sí. C2 hasta C11. D2, C2 C11. Encuentra gasto. Transacciones. 2, C11. Pues esperen que me está acá. Transacción. No, gasto. Gasto. Acá me equivoqué, mil disculpas. No encuentra gastos, entonces ahí sí, ahí está. 160, 160. ¿Se dieron cuenta que acá el error que estaba cometiendo yo era de que hace una búsqueda inmediata del texto, que es, yo ponía gastos con S, y acá en la columna C lo que estaba era gasto. Entonces él no encontraba nada de gastos, por eso era cero, pero la palabra correcta era gasto porque hace una búsqueda literal. Entonces ahí sí, saldo final 160 y en las transacciones total banco 160, pero acá tengo desglosado tanto los ingresos como los gastos y ahí podemos saber nosotros qué es lo que ha ocurrido con nuestro sistema contable para saber ventas y para saber los ingresos y los gastos que tenemos. Déjenme ver qué más nos pide en este ejercicio. Los estudiantes deben enviar su archivo en Excel con las tracciones registradas, etcétera. Saldo final. Esta es la tarea y la actividad que teníamos que haber realizado. En la columna 1, entonces, poner en la columna A 10 transacciones con fechas, darle formato a esta columna de fechas, darle a la columna de descripciones de texto, darle a la categoría de ingreso o gasto textos, montos, darles el formato de número, ingresar cualquier valor y aquí está el key del asunto, la fórmula que les puse. Si en el ingreso, es decir, si aquí en esta celda encuentra un texto de ingreso, el valor que está en D2, cópielo a la columna y a la celda E2 totalmente, si no, réstelo. Encuentra gasto, lo resta. Encuentra ingreso, lo suma. Encuentra gasto, lo resta. Encuentra ingreso, lo suma. Encuentra ingreso, lo suma. Encuentra gasto, lo resta. Encuentra ingreso, lo suma. Encuentra gasto, lo resta. Encuentra gasto, lo resta. Y a este valor le hacemos un saldo acumulado, una fórmula de cuál es el valor de la última celda E11 y ese es el total de banco. El informe financiero le decimos, mire, váyase a la página, perdón, a la hoja de transacciones y verifique si en la columna existen las palabras, en la palabra ingreso, copie todas las transacciones de la columna de la celda D2 hasta la D11. En los gastos, váyase a la hoja de transacciones en la columna C2 a C11, la fila, busque si la palabra es gasto y copie todos los valores de la columna D, desde la fila D2 hasta la columna, bueno, en la misma columna D, pero en la fila 11, y esa es la verificación. Acá debo yo reconocer que me salía un error, me salía cero y no debía ser nunca cero porque se habían gastos, era porque la verificación es literal. Yo había puesto gastos y era gasto. Hay que tener cuidado en esto y por supuesto a ustedes les queda la experiencia, a mí también, de verificar realmente qué es lo que está ocurriendo. Preguntas, por favor. Este ejercicio lo voy a subir totalmente en Excel para que ustedes lo tengan ahí
lo tengan en el entorno virtual a partir de el ejercicio que tenían que hacer y ustedes no lo copien ni lo peguen, sino que tratan de hacer el mismo ejercicio realizando la actividad que ha sido propuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. Nada. Sí, Licen, así está bien. Y creo que ya con el video vamos a quitarnos de todas las dudas. Muchas gracias. Bueno, pero tengan cuidado, a mí me pasó. Cuando hacemos verificación del texto que ingresamos, vean, me pasó a mí, yo había puesto gastos y era gasto, me salía cero y no podía ser nunca cero. Entonces, hace una verificación literal del condicionante, sí, del texto que se pone en una columna determinada para que se aplique si en ese cálculo se tiene que hacer una sumatoria o se tiene que hacer una resta. Eh, ¿Más preguntas? ¿Alguna otra cuestión que ustedes quisieran tratar, que quisieran en esta mañana verla? Buenos días, Lice. Sí, Lice, le quería decir algo. Algunos compañeros me dijeron que si es que podía aplazar la actividad para más noche, porque a algunos ya se les va el internet, digamos, de 2 a 4 y de ahí después se les vuelve a ir y todas esas cosas. Y querían ver si es que le podía aplazar hasta la medianoche, aunque sea, por lo de los cortes de luz. sí, sin problema. Hagámoslo todo el fin de semana, ¿les parece? Hasta el día domingo a las 6 de la tarde. Sí, Lice, muchas gracias. No, encantado. ¿Y quién era que estaba hablando? No podía saber quién era. Camila Jaña, Lice. Hola, la presidenta. Muy bien, entonces en este momento hagámoslo, pues. Suspendamos Déjenme ver un momentito. Me compliqué con esto. Mostrar participantes, mostrar control de compartir. Bien, este Excel lo voy a grabar en este momento y lo voy a subir a ustedes. ¿Funciona el sistema de la universidad o no? En este momento. Déjenme ver. Sí, Lice, sí funciona. Ya, muy bien. Bien, esta es mi página del entorno virtual. Vamos a contabilidad de auditoría. Vamos a editar la semana 4, entonces. La actividad 4 está tarifa. Actividad autónoma. Damos ajustes. Por favor, practiquen un poquito el Excel, ¿no? Que lo contrario es muy complicado. 27, 28 hasta el 29, ¿les parece? Hasta el día domingo a las 6 de la tarde. Sí, Bien, ingeniero, muchas gracias. ahí está. Y vamos a ponerles también el ejercicio que acabo yo de hacerlo para que tengan una idea de la fórmula. Aquí está el ejercicio. Le subo en Excel también. No copien y peguen que me voy a dar cuenta, por lo menos para que ustedes vean. ¿Hecho? Ahí está. Perfecto. Bien, aquí está entonces, lunes 23 de septiembre, domingo 29 de septiembre, 6 de la tarde, y le subí también este ejercicio que acabamos de hacer ustedes en el archivo de Excel. ¿Alguna otra cuestión, alguna pregunta que tengan que quisieran resolverla? Como le digo, miren, ustedes pueden ser expertos en Excel y alguna cosa chiquita, si no lo van practicando, no lo van visualizando, siempre va a haber un inconveniente. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando se trabaja con fórmulas, verificar cuáles son las columnas, cuáles son las celdas implicadas. Normalmente Excel, cuando lo marcamos y ponemos la fórmula, él lo marca solo.
cuando hace una verificación de un condicionante sí, este va a ir y verificar literalmente si es que es minúscula, si es que es mayúscula. En el caso mío, por ejemplo, yo puse el condicionante que vaya y busque en la columna de la descripción gastos, cuando en realidad lo que tenía que ir a buscar era gastos solamente con mayúsculas. Claro, usted le devuelve cero porque no encontró gastos. Lo que existía en esa columna era un texto que decía gasto. Si es que está en mayúscula, en minúscula, también influye. Igualmente, cuando vamos y buscamos de una hoja o otra información, hay que tener cuidado siempre el nombre que le damos a esa hoja y al finalizar ponerle el signo de exclamación hacia abajo el puntito, ¿no? Esas son las recomendaciones que en esta mañana, vean, con experiencia propia, les puedo trasladar. Uno cree que lo sabe todo, hace mecánicamente, automáticamente las cosas y en ocasiones nos damos cuenta que es necesario saber de dónde se obtiene estas circunstancias, de dónde se obtiene esta información y ahí de esa manera podemos obtener justamente lo que nosotros queremos en este caso de una práctica que debía haber sido realizada por ustedes. Asumo la responsabilidad también de que en el documento consta sin punto y coma, está solo la coma, entonces el condicionante no va y verifica en esa columna si es que hay una, eh, una correlación con el texto ingresado, entonces eso también hay que tener cuidado. ¿Alguna otra pregunta, algo para ir cerrando la clase? Ojalá dentro de poco no nos quiten la energía eléctrica, pero tienen 2 días más para que puedan realizar la actividad, para que puedan subirla y así continuar avanzando en esta, que es una modalidad semipresencial y esperemos a ver cómo se reprograma nuestro encuentro de manera presencial la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Presidenta del curso, Camila. No, ingeniero, ninguna pregunta. Bueno, ¿alguien que quiera participar, que quiera hacer alguna pregunta? Inge, ¿nos podría explicar? O sea, para mí, en lo personal, no le entendí de la clase cuando tuvimos presencial eso de lo que aplicaba el descuento. Si nos podría explicar esa partecita, o sea, Eh, ¿cómo se podría hacer el descuento ¿Cómo se puede hacer el descuento en? de la clase que tuvimos presencial? Ahí nos puso un trabajo para hacer el descuento, pero, Ajá, o sea, no le entendí en esa parte. Si nos podría explicar. claro, con mucho gusto. ¿Ahora mismo? Bueno, si tienen energías y si tienen energías ustedes y si tienen energía eléctrica, con mucho gusto. A ver, déjenme ir al sistema y verificar esa actividad, ¿no? A ver, un momentito para ver qué actividad era. Ya les comparto. Bien, a ver, es de este ejercicio, ¿no es cierto? Déjenme un momentito, les comparto.
Compartir. Cerremos este ejercicio. Cerremos. No, esta es. Bien. Compartir. A ver, este es, ¿no es cierto? Crear un archivo de Excel, guardarlo con el nombre, el apellido de ustedes, ¿no es cierto? Galarza en mi caso, López, etcétera. Nombrar las hojas. A la hoja uno con la etiqueta tabla y a la hoja 2 con la etiqueta gráficas, ¿no es cierto? Configurar la hoja en orientación horizontal, insertar un encabezado con el nombre de la facultad a la izquierda, el nombre a la derecha. En el pie de página insertar la fecha de hoy alineada a la derecha y en la primera hoja realizar la siguiente tabla. Entonces, ¿qué les había pedido? Que se haga una hoja con este tipo de texto, con la descripción, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esta es la práctica a la cual usted se refiere? Sí, Ah, muy bien, Gaby. Bueno, ¿en qué parte es la que quisiera usted que se pueda trabajar? en lo que dice ahí para aplicar el descuento, en eso no lo entendí. Ya, le comparto y vámonos a Excel. Yo tengo este hecho ejercicio y me olvidé de subirles a ustedes para que tengan todos los ejercicios. Lo resuelvo para que ustedes puedan ver. Entonces aquí le tengo ya en una página la tabla y en otra las unidades, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué era lo que usted no entendió, por ejemplo? Está viendo mi hoja electrónica, ¿no es cierto? Sí. Con la Mm. resolución, ya. Entonces empezamos a ingresar toda la descripción que yo les dije, laptop, bla, 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 las unidades 4, 12, 10, 14, 25, el costo que estaba establecido ahí, el IVA, el total y la sumatoria, ¿no es cierto? Eh, Déjeme ver, usted quiere leer la práctica en la parte pertinente. Práctica. Bien. Esta explicación acá tiene que ver con calcular los siguientes datos. Les pongo calcular el IVA, ¿no es cierto? Costo más IVA, funciones básicas, calcular la suma de la columna total, utilizar las funciones correspondientes para calcular el promedio, el máximo y mínimo de unidades solicitadas. Con la función contar sí, calcular cuántos bienes se solicitaron más de 12 unidades, ¿no es cierto? ¿Cuántos bienes en este caso se solicitaron en las 12 unidades? Esta parte es la que usted quiere saber, ¿no es cierto? No, lo que está en la parte de más de abajito está el ¿Aplica descuento. descuento? Sí, o Ah, sea, ya, ¿cómo, cuándo sabemos que se aplica o no aplica? ya. ¿Cuándo se aplica? ¿Qué nos dice? Miren, aquí está la fórmula. Y le leo la parte pertinente. Con la función contar sí, calcular cuántos bienes se solicitaron más de 12 unidades. Acá, evidentemente, contamos en la columna B cuántas unidades se solicitaron más de 12 para ver si se aplica el descuento, ¿no es cierto? Entonces acá, evidentemente, el número de unidades mayor o igual que debería salir es, aquí le ha puesto mayor o igual y solamente era mayor. Entonces le ponemos mayor y ahí tiene que salir los dos. Porque más de 12 unidades, ¿cuántas han pedido? Netbook NB200 Toshiba, que son 14, o One Mini Hacker, que son 20. Aquí podríamos ponerle contar si en la columna desde B3 a B8 se vendieron más de 12, más de 10, más de 4, más de 2, más de 1, para saber cuántas unidades exceden a las 12. Si es que exceden a las 12, aplicar descuento. Entonces, acá la fórmula igualmente es desde el B14 hasta aplicar descuento o no aplicar descuento. Déjeme ver qué nos dice acá. Si más de 4 bienes solicitaron más de 12 unidades, entonces aplicar descuento. En caso contrario, no aplica descuento. Utilizar la función sí. Si más de 4 unidades, aplicar descuento. Acá tenemos que ir y verificar este valor que nos da aquí. ¿Qué nos dice? Si es más de 4, aplica descuento. Si no, no aplica descuento. Entonces,
acá evidentemente verificamos si B14 es mayor a 4. ¿Dónde está mi símbolo? No puede ser que no encuentro. Si más de 4 bienes solicitaron más de 12 unidades, aplica descuento. Si no, no aplica. Como es 2, aquí tiene que salir no aplica, ¿no es cierto? Está acá. Y de 14 es mayor. Déjenme copiar acá. Valor. Mínimo, máximo, aplica descuento. Mayor o igual. Si B14 es mayor, ¿dónde tengo yo el? Aquí está. Mayor igual a 4, aplica descuento. Si no, no aplica descuento. Bien, lo que les estoy pidiendo a ustedes es que aquí tiene una correlación las unidades vendidas con el número de bienes que exceden las unidades para ver si aplica o no aplica descuento. Entonces, si nos vamos a el pedido que les hago yo en las funciones básicas, dice, con la función contar sí, calcular cuántos bienes se solicitaron más de 12 unidades. Entonces, acá voy y digo, ¿cuántos bienes de estas unidades que he vendido tienen más de 12 unidades? Y en este caso hemos vendido solamente dos, Notebook NB200 y N1 Mini Hacker, que ha vendido 14 y 20. Entonces acá en la fórmula pongo contar si en esta columna hay un número mayor que 12 y póngalo acá. ¿Cuántos son? Son dos. Y en el descuento, ¿qué le digo en la práctica? En la práctica le digo, si más de 4 bienes solicitaron más de 12 unidades, entonces aplica descuento. En caso contrario, no aplica descuento. Tomo este valor y lo uso para igualmente hacer un cálculo de una función condicional sí. Le pongo si en el valor de esta celda encuentro más de 4 unidades, aplica descuento. De lo contrario, no aplica descuento. En este caso está 2 y por supuesto no aplica descuento. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que de la laptop he vendido 40 y de la laptop Bahía he vendido 50. Inmediatamente ven ustedes cómo se actualiza abajo. En este caso ya son el número de bienes que exceden las 12 unidades, son 5. Inmediatamente aplica descuento. Este condicional es el que va y verifica el valor que se obtiene aquí para saber cuántas unidades vendidas superan las 12 para saber si se aplica o no se aplica descuento, porque de lo contrario, no sé la forma de saber si es que vamos a aplicar o no descuento a esas unidades. Entonces, necesito que acá exista un valor que me permita utilizar el condicional. Y el condicional es saber si hay más de 2, más de 3, más de 4, menos de tanto, para que se pueda aplicar descuento o no se pueda aplicar descuento. El éxito está en saber este valor. Y aquí está la fórmula. Es contar las unidades vendidas. Si es que estas superan las 12, se va a aplicar descuento. ¿Y cuántas son? Son 5, en este caso casi todas, las que hemos vendido más de 12. Entonces, acá en el descuento ponemos el condicional. A este valor le ponemos aplicar o no aplicar descuento. No sé si está claro, Gaby. Sí, sí, está claro. O Gracias. no, si no está claro, yo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estoy leyendo la práctica que les envié con la hoja electrónica que yo resuelvo, por supuesto, para tener estos datos y poder, en el caso en el cual ustedes no puedan realizarlo, poder hacerlo. ¿Quiere que suba esta hoja electrónica en Excel para que usted lo vea? Sí, sería tan amable. Gracias. Ya, ¿lo repetimos o está claro? Está claro.
Sí, el condicional que yo estaba utilizando acá era que me faltaba el mayor que 4, porque eso es lo que me pide la práctica. En la práctica me dice, si más de 4 bienes solicitaron más de 12 unidades, entonces aplica descuento, claro. Entonces voy y verifico acá en la columna B14, si es que hay o no hay más de 4 unidades, vamos a aplicar descuento. De lo contrario, no aplica descuento. Podemos ponerle si hay más de 2, si hay más de 3, si hay más de las que usted quiera. ¿Hecho o no? Gaby, Sí, sí quedó claro. ¿seguro? Ya me Sí. dejó preocupado. Inge, disculpe, de mi parte yo hice así y está un poco bajo el puntaje de la calificación y no sé en qué fallé, no sé cómo se puede revisar en qué se falla Claro, una en la tarea. este rato lo revisamos sin ningún problema. Oh, Lo vemos este rato. Mientras tengamos energía eléctrica y tengamos el compartir, vamos al área personal. Y este es el curso, ¿no? Contabilidad. Es la práctica número 1. Es esta, ¿no? Es la práctica número 2. Ah, es la 2. ¿Es esta? Bien. Ya. ¿Y cuál es la que queremos? ¿Y quién quiere que le revisemos? soy Melanie Guachemín, por favor. Melanie. Vamos a ver a Melanie. Vamos a ver la de Melanie. Ujú. Se descargó. Bien, Melanie quiere una explicación de su... Aquí está. Bien. Este es de Melanie, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la Sí. práctica? Bien, Melanie, muy bien. Mm, ¿Qué nos dice? Vamos a calificar todo lo que nos dice, ¿no es cierto? La primera parte nos dice crear un archivo de Excel, guárdelo con el nombre de su apellido. ¿Cuál está el nombre de la práctica? ¿Cómo le ha puesto? ¿Qué debía haber puesto en vez de práctica número 1? mm, claro, entonces en el documento El yo le puse ya apellido. la tarea. Claro, tenía que haber puesto su apellido. ¿Qué más? Crear un archivo de Excel y guárdelo con el nombre, apellido paterno, ejemplo López, Galarza, lo que sea. Nombrar las hojas. A la hoja 1 con la etiqueta tabla y a la hoja 2 con la etiqueta gráficas. Veamos cuántas tablas tiene, cuántas hojas. Usted tiene hoja 1, que debía haber sido la tabla, y hoja 2 acá, gráficas. Usted tiene las gráficas en la misma hoja número 1. Ya esos detalles es lo que una también se va a conocer cómo trabaja usted. Y gracias. No, es que me quiere hacer No, ver, tanto de la tarea. me quiere hacer ver como el malo de la película, Ah, Melanie. No es no. así. Son eh, cosas que voy pidiendo y háganlo secuencialmente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Usted tiene 7. Acá le ponía, ¿no es cierto? Tabla y aquí gráficas. Está perfecto la calificación. A ver, déjeme ver si mayor que claro, perfecto. Está todo bien. Están las fórmulas, está todo bien, máximo, mínimo, promedio. Acá verifica contar sí, en la columna de 11 hasta la columna de 16 es mayor a 12, entonces tenemos 2, perfecto. En la fórmula de que acaba
de pedirnos su compañera de que le expliquemos es de que vaya y verifique si en esta celda hay más de 4 productos que hemos vendido más de 12 veces, va a aplicarse descuento. Lo contrario, no. Entonces aquí podemos poner 5, por ejemplo, para ver si aplica. Ah, cambió, ¿sí vio? Aplica descuento. Entonces está perfecta la fórmula. Ah, canceló. ¿Qué es lo que pasa? El nombre del archivo y que estos gráficos deberían estar acá en la hoja distinta en la cual diga gráficos. Eso es todo. Ya dije, no, es que sí son cosas que una también se va a guiar mejor, porque una No. solo les da la presentación de una, pero toca enfocarse en su tarea como requiere. Yo Ah, estuve revisándoles las claro. cosas que yo les pedía, ¿no es cierto? Las cosas que les pido normalmente son las que van determinando la calificación. No es que a mí me duele el corazón ponerle 7, pero no tiene el nombre del archivo con el apellido suyo, no está una hoja con el nombre de tablas, no hay una hoja con el nombre de gráficos, los gráficos deberían estar en otra hoja. Son cuestiones que objetivamente van determinando la calificación que ustedes obtengan. No, más vale estaba asustada que la tarea esté mal, dije, entonces No, tengo que está algo bien. Lo que rectificar. pasa es que hay Ajá, estas eso era. cuestioncitas. No, no eh, hay problema, sino que pensaba que estaba mal ya la me hace tarea. poner triste, ya le voy a cambiar la nota. Eso. ¿Necesitan alguna otra cosa más que pueda explicarles, tal vez? ¿No? Bueno, El- Hola Gisela, ¿cómo anda? una pregunta, y en el trabajo de esta semana, en el archivo, ¿qué apellido ponemos Si no, o cómo? a ver, mi querida Gisela, cada práctica les voy a mostrar. Es que me hacen ver como malo. Miren, compartir. Práctica uno. Cada una de las prácticas les voy diciendo en cada uno de los numerales que hay que hacer. Datos, hojas y formato. 2 puntos. Crear un archivo de Excel y guárdelo con el nombre, apellido paterno. Nombrar las hojas a la hoja 1 con la etiqueta tabla y a la hoja 2 con la etiqueta gráfica. Operaciones básicas, 2 puntos. Funciones básicas, 3 puntos. Sí, y así vamos sumando. Entonces, estos 3 puntos más 2, 5, más 2, 7 y 3 puntos que tiene que ver con la práctica que ustedes van realizando en este caso, esto fue hecho en el laboratorio. En la práctica de ahora que les envío, igualmente, si es que no está establecido qué es el nombre del archivo, etcétera, no hay ningún problema. Ustedes le ponen práctica 2, práctica 3, etcétera. Es solamente para ir viendo cuestiones procedimentales que se van pidiendo en cada una de las prácticas. Entonces acá, si es que no le pido, Gisela, nombre, cuestiones de forma, evidentemente le pone práctica número 2 o práctica número 3 o 4 o la que fuese. ¿Quiere revisarle la práctica? ¿Qué es lo que les pido? Vamos a avanzar. Melanie, hola, buen día. Buenos días, licenciado. Para preguntarle si podemos poner colores al To- Excel, o sea, las tablas, Todo lo que como en la usted anterior. quiera, todo lo que usted quiera, Melanie. Ya, Excepto que gracias, solo eso. sí, solo cuestiones que evidentemente son necesarias que ustedes pongan. Claramente ahí sí. Estoy buscando la práctica. ¿Dónde está? Descargar. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo? Ya le acabo de borrar. Bueno, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, sí les pasé mi número de teléfono, ¿no? ¿Alguna extensión
del tiempo, lo que sea, ahí les mando porque no está funcionando el entorno virtual todo el tiempo y puede ser que necesitan urgente alguna cuestión. Ahí está el número para que me manden un WhatsApp o lo que ustedes necesiten, si es que requieren algún tipo de información extra, ampliación del plazo o lo que ustedes necesiten. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta clase de manera síncrona. Lo importante hubiese sido estar juntos en un laboratorio, hacer este tipo de prácticas, resolver las inquietudes, los problemas que ustedes tengan, pero bueno, lo hemos hecho de esta manera. Este video está siendo grabado. eh, Al finalizar, lo voy a subir al entorno virtual para que ustedes lo puedan ver, para que los compañeros que no pudieron asistir también puedan revisarlo y así de esta manera mantener bajo las circunstancias en las cuales vive nuestro país un ámbito en el cual podamos desarrollar nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje. Así que les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, aprovechemos el tiempo que tenemos de energía eléctrica, que tenemos la posibilidad de conectarnos y estaremos viéndonos el próximo día viernes a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé si será presencial o será de estas características mismo, de manera virtual. Que estén muy bien, muchas gracias, un fuerte abrazo y buenas tardes.